Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Géminis. Cariño, ¿cómo estás, mi rey, mi reina, mi cascabel, corazón? Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales, ¿vale? Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo, mi querido Géminis. Aparte de ser lo que es una lectura bonus que es más espiritual, quiero que te fijes en cada detalle de las cartas, cariño, porque esto también es como una enseñanza, mi querido Géminis, ¿vale? Tú solamente también toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios universo. Tenga mucho cuidado con las estafas por los comentarios de YouTube. Yo no estoy entregando lo que es número personal ni estoy pidiendo lo que es número personal. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, yo te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Empezamos, cariño. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, Géminis. Muy bien, corazón. No sé por qué me llegó la palabra quiero huir, corazón. O no estás conforme con tu vida, o no estás conforme con una relación, o a lo mejor de repente, cariño, te gustaría pasar página como que en algún momento te llega de repente ese pensamiento, ¿por qué lo conocí? ¿Por qué me encontré con esa persona? ¿Por qué apareció lo que es en mi vida esa persona? Porque he sentido esa frase que tú me dices, quiero huir. Mi querido Géminis, no siempre huyendo de un problema se va a solucionar, cariño. Muchas veces tenemos que dar cara a esta situación. Tenemos que enfrentar este problema, mi querido Géminis, ¿vale? Pero bueno, tú solamente ve tomando lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios universo. Vamos a ver carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo para mi querido Géminis. Carta guía, carta consejo para mi querido Géminis. Empezamos, cariño. Dice, tenemos lo que es la carta del 8 de espadas, cariño. Siento, mi querido Géminis, como que no estás conforme con lo que estás haciendo, como que no estás conforme con lo que tú estás viviendo actualmente, cariño. Hay como un choque, como que de repente tu mente te dice algo y tu corazón te dice otra cosa. Hay un choque. O tú de repente no quieres reconocer que una situación pues no está marchando bien. Buscas de repente la manera de poder justificar lo que está pasando en estos momentos en tu vida. Porque fíjate en esta carta, Géminis. Si tú te das cuenta, cariño, este personaje se está viendo lo que es en el espejo. En el espejo, este personaje tiene lo que es una venda en los ojos, está atado de manos, ya hay muchos cuervos, cariño, que lo están atando más, lo están presionando más con unos hilos de plata. Entonces, yo siento que tú, mi querido Géminis, posiblemente sientes como la palabra es rabia, como rabia. ¿Por qué lo he hecho? ¿Por qué he cedido? ¿Por qué de repente sigo con esta persona? ¿Por qué de repente no quiero aceptar que aquí hay algo malo? Porque es como una lucha, Géminis, una lucha interna, como que una vocecita interna te dice, cuidado, advertencia, estás haciendo algo malo, no te confíes mucho de esta persona, pero es como que tú haces caso omiso a esta situación. Pero cuando estás de repente en un momento en la cual estás contigo mismo, Géminis, te das cuenta que estás haciendo algo que puede perjudicar a tu vida o que simplemente no estás actuando como tal, cariño. No sé por qué siento que muchos de vosotros posiblemente están cediendo a lo que realmente ustedes son, cariño, ¿vale? Tu carácter. Puede ser por amor, puede ser por compasión, puede ser por costumbre, puede ser también por miedos. Géminis, ¿vale? Recuerda, cariño, que somos seres humanos. Siempre nos da miedo
las nuevas oportunidades, a empezar desde cero, etcétera, etcétera, Géminis. Pero tú actualmente no te estás sintiendo bien contigo mismo. Hay algo, corazón, que tu vocecita interna te dice: tienes que cambiar de actitud. Porque esta carta, cariño, está clarísimo. Te miras en el espejo y no te reconoces, cariño. Es como si en algún momento tú dices: Richard, yo en otras circunstancias no estuviera actuando así. Yo en otras circunstancias simplemente corto esta situación desde raíz. Termino esta situación desde raíz. Pero te sientes como atado, atrapado, encorralado, cariño. Te sientes así. Yo lo que siento, Géminis, que no estás siendo tú. Y tú tienes que recuperar tu poder, cariño. ¿Vale? Siento que a lo mejor de repente estás haciendo caso omiso a lo que tus ojos ven. Porque este personaje, cariño, tiene lo que es una venda. Mira, tiene una venda en los ojos, cariño. Vamos a ver. Pero bueno, si tú estás sintiendo esta sensación, es porque de una forma inconsciente ya te das cuenta de esta situación, ¿vale? Pero tiempo al tiempo. Te voy a dar signos, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Corazón, mírate en el espejo, cariño, y di: yo soy importante, yo soy especial. Yo estoy hecho a imagen y semejanza de Dios, pero no te sientas menos o simplemente toma esa decisión. Me sale Escorpio, me sale Capricornio, me sale Libra, cierras con un Tauro. Tú solamente toma lo que es tuyo, porque si no coinciden los signos, pues en las características seguro que te voy a dar más información. Te voy a dar lo que es iniciales, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, Géminis. La letra F. La letra F otra vez. La letra X. La letra E. La letra P y la letra O. Solamente ve tomando lo que es tuyo, Géminis. Te voy a sacar lo que es un mensaje del Arcángel Gabriel. ¿Qué te quiere decir el Arcángel Gabriel? Porque tú necesitas una palabra de aliento. Tú necesitas esa luz, esa chispa, alguien que te haga ver las cosas como son o que simplemente te dé un chute de energía, cariño. Vamos a ver, que Dios universo me ayude, que Dios del universo me ayude, mi querido Géminis. Que Dios del universo me ayude, mi querido Géminis. Escucha el mensaje de tus guías, cariño. Dice: abra la puerta. En pocas palabras te está diciendo, cariño, tienes que darte una oportunidad. Si tú no estás bien en un contacto, en una relación, posiblemente ha llegado la hora de que cierres ese capítulo. Si tú de repente no estás bien en el trabajo, en el proyecto, posiblemente, cariño, ha llegado la hora que busques otras oportunidades. Escucha. Dice: ha llegado a destino, ahora debe confiar en sí mismo para abrir la puerta que lo llevará hacia el objetivo con el que lleva tanto tiempo soñando. Levante la cabeza y siéntase orgulloso del trabajo que ha realizado. Es un elegido, mi querido Géminis. ¿Sabes qué siento, Géminis? Siento como que muchos de vosotros posiblemente tienen miedo al qué dirán, ¿vale? Al fracaso. Richard, si yo termino con esta persona, ¿qué van a decir los demás? ¿Qué va a decir mi entorno? ¿Qué va a decir mi familia, mis amigos? ¿Qué más da, cariño? La vida, mi querido Géminis, está hecho de experiencias, cariño, ¿vale? Eso se llama aprendizaje. Si esta situación no marcha bien, pues lo mejor, cariño, es cerrar ese ciclo, no hacerte daño tú, no hacerse daño vosotros dos. Porque aquí yo siento, mi querido Géminis, que ya has aprendido lo que tenías que aprender en esta situación. Sea bueno, sea malo, cariño. En el trabajo también. ¿Qué van a decir, Richard, si a lo mejor de repente yo renuncio a ese trabajo? ¿Qué van a pensar? ¿Que no estaba a la altura? ¿Que me echaron?
No, cariño, ¿vale? Si tú no estás bien en ese trabajo, pues simplemente pasa página. Richa, pero es un trabajo que yo de repente dejé todo para apostar por este proyecto. Ahora me siento como fracasado, fracasada. No pasa nada, Géminis. No pasa nada, corazón. Es una experiencia más. Yo siento que hay una oportunidad que te está esperando a la vuelta de la esquina, mi querido Géminis, pero tienes que dar un gran salto. Siéntete orgulloso porque has vivido, porque has tenido una experiencia, cariño. Porque si no, corazón, si tu vida fuera perfecta, sería muy aburrido, sinceramente. Siéntete orgulloso y orgullosa porque te das cuenta que esto ya no va para más. Siéntete orgullosa, orgulloso por el lugar donde tú estás actualmente. Muchos de vosotros, Géminis, siento que están escalando paso a paso, pero como dicen esa frase, más vale lento, pero seguro, ¿no? Más vale lento y seguro, corazón. Entonces, vamos a continuar. Siento, Géminis, que tienes que soltar algo. Siento esto, ¿vale? Tú solamente toma lo que es tuyo. Vamos a ver qué me dice el oráculo y luego te voy a sacar más cartas. Muy bien, estas tres. Muy bien, mi querido Géminis. Yo lo que siento, Géminis, en primer lugar, si tú te das cuenta, aquí hay dos corazones, cariño. Por una parte, este corazón es más grande y este corazón es más pequeño. Puede estar relacionado el amor de padres a hijos, como también puede estar relacionado, cariño, el amor de pareja. ¿Vale? Tú solamente toma lo que suena mejor. Yo siento, mi querido Géminis, que una de las dos partes, y posiblemente seas tú, porque estamos hablando de tu lectura, has dado más amor, más entrega que la otra persona, Géminis. Siento esto, ¿vale? Y yo siento, mi querido Géminis, como tenemos aquí lo que es un sombrero, que nos recuerda lo que es Akem, cariño, de Barbie, me dicen, esta persona que no ha entregado su amor al 100%, me están hablando de una persona que quiere pasarlo bien, una persona que no se compromete, una persona, cariño, que vive lo que es el momento. Entonces, no estoy viendo una persona que quiera sentar la cabeza, porque esta gorra, cariño, representa fiestas, celebraciones, una persona que está de paso, etcétera, etcétera. Y posiblemente tú, en estos momentos, Géminis, te sientes mal por esta situación porque tú estás entregando más. Esto no tiene por qué estar relacionado todo lo que es en amor de pareja. También puede ser en la familia. Que tú de repente quieres un cambio de una persona, tú te estás esforzando para que esta persona cambie, para que pueda ver lo que es la claridad, pero este personaje Géminis lo único que quiere es vivir la vida loca. Y tenemos lo que es la carta, la figura, la imagen de un gallo. El gallo nos dice en cariño, hay un nuevo amanecer para ti, hay una oportunidad para ti. Cariño, no siempre va a ser tormenta en tu vida. Posiblemente, mi querido Géminis, muchos de vosotros también, porque este gallo también representa noticias, pero noticias que a lo mejor de repente te van a volver un poco nervioso, nerviosa, mi querido Géminis. Siento que a lo mejor de repente tú te vas a enterar algo o te has enterado algo de la persona con la cual tú estás entregando tanto por ellos, que estás en un estado de nerviosismo. O posiblemente vas a estar nervioso, nerviosa, o simplemente, corazón, te vas a dar cuenta que esta persona no te da tu lugar, no te valora, ¿vale? Algún tipo de noticia, algún tipo de mensaje, o simplemente tus ojos lo van a ver, Géminis, ¿vale? Entonces, corazón, yo siento, Géminis, que es como, o tú tienes un sentimiento de apego, puede ser costumbre también, costumbre de repente a no estar sola, a no estar solo, costumbre de repente a esa persona que tiene una historia, una relación contigo, costumbre de repente, corazón, a atraer personas que solamente te utilizan, cariño. Yo particularmente, corazón, siento que te estás rodeando con personas como que tú eres un beneficio para ellos, ¿vale?
No sé por qué siento, Géminis, que llevas una temporada, una semana, en la cual tienes una vocecita interna o te das cuenta que esta situación no tiene ni pies ni cabeza, que esta situación, cariño, no tiene sentido. Yo creo que muchos de ustedes están desenmascarando a una persona, o muchos de vosotros se dan cuenta que esta persona, si tú de repente estás en una situación de peligro, ellos, cariño, jamás van a meter la mano al fuego por ti. Siento esto, ¿vale? Pero tú solamente ve tomando lo que es tuyo, mi querido Géminis. Vamos a continuar. Vamos a ver por qué tú estás nervioso o nerviosa. Vamos a ver, cariño. ¿Por qué, mi querido Géminis, está nervioso o nerviosa? ¿Por qué te cuesta tomar esa decisión? Que Dios Universo me ayude. Esta carta. Tenemos lo que es la carta del Caballero de Bastos, cariño. Posiblemente porque no encuentras una claridad, una estabilidad con una persona. Porque esta carta, te vuelvo a decir, esta carta representa de pasarlo bien, de divertirse, de disfrutar. Siento, corazón, que es como que tú buscas algo real, tú buscas algo verdadero y ellos no piensan así, Géminis. Ellos simplemente quieren vivir el presente, vivir el momento, Géminis. No están dispuestos, no están dispuestas a cambiar su ritmo de vida. Siento esto. Muchos de vosotros, Géminis, sienten de repente que una persona ha estado jugando contigo todo este tiempo. Y posiblemente puede ser que está relacionado tanto con familia como también con pareja. Me sale elemento fuego, mucho elemento fuego, pero puede ser cualquier otro elemento. Yo lo que siento, Géminis, que mientras que a ti te está afectando esto, mientras que tú te estás comiendo la cabeza, ellos simplemente, cariño, están viviendo lo que es el presente, mi querido Géminis, ¿vale? Es como que tú de repente dices, Richard, me está viendo sufrir, me está viendo que lo estoy pasando mal, me está viendo que me estoy quejando, porque a lo mejor de repente puede ser que está relacionado con la familia, que tú estás enfermo, tú estás enferma, algo te pone nervioso, pero para ellos, cariño, se puede caer el mundo entero y no reaccionan. Corazón, parece como si no tuvieran sangre en la cara, te soy sincero, ¿vale? No reaccionan, no se dan cuenta que tú te estás sintiendo mal, no se dan cuenta que tú lo estás pasando mal, que tú estás pidiendo rescate. ¿Por qué, cariño? Porque son energías que no piensan, son energías que quieren vivir su presente. Y yo creo que tú te das cuenta, pero posiblemente todavía no quieres aceptar. Vamos a ver otra carta guía, otra carta consejo. Otra carta guía, otra carta consejo. Tenemos lo que es la carta del 10 de espadas, mi querido Géminis. Yo lo que siento, Géminis, que muchos de vosotros, su temor tan grande, ya sea por amor propio, o de repente porque lo quieres tanto también, tú tienes miedo, Géminis, que esta persona se marche de tu vida. Tú tienes miedo que esta persona simplemente te ignore. ¿Por qué tienes miedo, mi querido Géminis, a la soledad, corazón? ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué de repente tienes esa percepción de la vida que si ellos no están contigo, tu vida ya no tiene sentido? Porque muchos de vosotros, cariño, el temor más grande que tú tienes es que este hombre o esta mujer te ignore. Te ignore. Vuelvo a repetir, no todo tiene que ser pareja. Puede ser familia, puede ser entornos, etcétera, etcétera. Yo veo que este personaje, cariño, posiblemente puede ser que en algún momento te lo ha dicho, que se va a ir de tu vida. Y tú de repente, cariño, tienes como ese temor, ese miedo, esa duda. Mi querido Géminis, siento esto. Yo siento, cariño, que tu temor más grande es quedarte solo, quedarte sola, pero Géminis, corazón, nacimos solos y nos vamos a ir solos a la otra vida, cariño. ¿Tú crees que este personaje te va a decir me voy contigo? Es que por más que te ame, si no es su hora, no te va a poder acompañar tampoco. Yo siento, Géminis, que tu temor más grande es como que también el qué dirán,
las etiquetas de la vida, el que te juzguen. No tengas miedo, cariño. ¿Por qué piensas así? Tú no estás solo, tú no estás sola. Tú estás rodeado de ángeles, cariño, de Dios. Dios está contigo. Vamos a ver otra carta. Y cierras con la carta del emperador. Para muchos de vosotros, mi querido Géminis, posiblemente esta persona ya no tiene trato contigo. Ya no hay contacto entre vosotros dos. Y a ti de repente te pone un poco nervioso, nerviosa, su frialdad, cariño, su frialdad. Porque este personaje no se mueve. Este personaje dice, bueno, Géminis se ha alejado de mí, yo me he alejado de Géminis, no me interesa lo que está pasando en su vida, porque siento que es una persona calculadora. Hay una persona que ya no está en tu vida para muchos de vosotros, que veo que es una persona frío, calculadora. Esta persona, cariño, te está observando. Esta persona te está vigilando, pero sin embargo no se pone en contacto contigo, aún sabiendo que tú lo estás pasando mal, porque lo saben, Géminis, ¿vale? Si tú no quieres creer esto, yo te lo digo. Ellos saben que tú lo estás pasando mal, mi querido Géminis, pero sin embargo no mueven ni un dedo, corazón. Ni un dedo, porque la carta del emperador es una carta que no quiere perder, es una carta que se siente segura de sí mismo. Tienes que ir con cuidado. Veo que mucho amor no te tiene, corazón, pero sin embargo tú estás sufriendo por él o por ella. Son muy fríos, son muy calculadores. Muy bien, voy a cambiar de mazo, tú solamente ve tomando lo que es tuyo. A mí el oráculo me dice, tendrías que darte una oportunidad. Yo siento que estos personajes, cariño, son como un témpano de hielo o simplemente son tan egoístas que solamente piensan en ellos o en ellas. Primero yo, segundo yo, tercero yo. Es que por último, Géminis, tampoco lo podemos reclamar, cariño, porque todo es libre albedrío. La felicidad es una decisión. ¿Por qué tú no decides ser feliz, Géminis? Vamos a continuar, vamos a ver. Respuesta en el tarot egipcio. Pregunta lo que quieras, ¿vale? De una forma general, pregunta lo que quieras, mi querido Géminis. Pregunta lo que quieras. Respuesta general, cariño. Con el tarot egipcio. Respuesta general. Pregunta lo que quieras. Vamos a ver. 3 grupos. Recuerda que es una lectura bonus general, son más espirituales, ¿vale? Tú solamente toma lo que es tuyo. Opción 1, opción 2 y opción 3. Ahora, 7 segundos. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, respuesta. La carta de la luna es un no. Puede ser que estás lidiando con un cáncer. Para aquellos que han elegido la opción 2, respuesta. La carta de loco es un no. Puede ser que estás lidiando con un Libra. Para aquellos que han elegido la opción 3, respuesta. La carta del mundo es un sí. Puede ser que estás lidiando con un Virgo. Es una respuesta general. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, ¿vale? Mi querido Géminis, siento ese Libra y ese Virgo muy fuerte, pero tú solamente llévalo lo que es a tu terreno. Vamos a ver, mi querido Géminis, cuál es la energía de ellos o de ellas. Vamos a ver. ¿Qué está pasando por su cabecita en estos momentos? Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del emperador. Son personas muy tercas, son personas muy seguros. En estos momentos, Géminis, ellos piensan que si tú de repente estás resentido o resentida con ellos piensan que tú vas a volver otra vez a sus brazos. ¿Por qué? Porque sale el emperador, cariño, está aguardando con una calma de que se te pase esta ira o de que tú de repente cedas. Son personas muy frías. No todo está relacionado con pareja, puede ser familia también. Que a lo mejor de repente tú me dices, Richard, ¿son ellos quienes tienen que pedir lo que es una disculpa? No, ellos no lo ven así, ¿vale? Este personaje, mi querido Géminis, si tú te das cuenta, mira,
En primer lugar, tiene lo que es una vestimenta muy preciosa, tiene joyas, tiene una corona, tiene un báculo, corazón. Es una persona, cariño, que se siente poderoso y poderosa. Se siente así. Y aquí vemos lo que es un pequeño águila, cariño, color blanco con dorado. Este personaje, cariño, siempre te está observando, siempre te está espiando tus movimientos. ¿Qué es lo que tú haces? ¿Qué es lo que tú dejas de hacer, mi querido Géminis? Y a lo mejor de repente este personaje, si tú has puesto algo en tus redes sociales, puede ser que este personaje, cariño, se da cuenta con lo que tú has puesto en las redes sociales que tú todavía lo amas. Y por eso que esto lo usa lo que es a tu favor. Siento esto, ¿vale? Si vamos a suponer que tú has terminado con esta persona y tú de repente estás poniendo, yo qué sé, música del recuerdo, alguna imagen que te lleva a esa persona entra a lo que es espiar y dice, Géminis todavía está loquito y está loquita por mí. Géminis pues simplemente me recuerda. Entonces, corazón, siento que tienes que ir con cuidado con lo que vosotros publiquen en las redes sociales. Vamos a continuar. Vamos a ver, que Dios Universo me ayude. Esta carta. Tenemos lo que es la carta del 7 de espadas, cariño. Ten mucho cuidado, Géminis, porque siento que esta persona posiblemente va a volver lo que es a tu vida, pero con mentiras. Mentiras. ¿Por qué? Porque tenemos la carta del 7 de espadas y al costado de la carta del emperador, cariño, no juega bien. Esta carta nos habla de mentiras, de traiciones. Viene simplemente porque quiere obtener algo de ustedes, ¿vale? Porque le conviene en estos momentos, cariño. Fíjate muy bien. Si tú te das cuenta, corazón, este personaje está con una capucha, no da la cara y está tomando espadas. Es como si fuera un ladrón o una ladrona, corazón. Esta persona vuelve a tu vida, ¿por qué? Porque le conviene. Entonces, creo que este personaje te va a contar una historia, pero es mentira. A lo mejor te dice, vale, Géminis, dame una oportunidad, voy a cambiar. Y no cambia, cariño. O simplemente si tú has tenido algún tipo de discusión con personas, cariño, van a volver a tu vida, pero tienes que ir con los 4 ojos. Te soy sincero, ¿vale? Porque siento que alguien, corazón, no ha cambiado. Siento que esa persona no cambia, no es trigo limpio, pero ya estás advertido y advertida. La carta también del 2 de copas me dicen, ten mucho cuidado porque esta persona posiblemente para convencerte te va a decir, te amo, te extraño, te recuerdo. Pero esta carta no juega bien, cariño. Hay una persona que te va a mentir sus sentimientos, Géminis. Tienes que ir con cuidado. Veo que este chico, esta chica, tiene una labia que hasta de repente me convence a mí, cariño. Veo que es una persona, como dicen en mi querido Perú, es florero, corazón. Tiene una labia, tiene una picardía que sabe de repente decir las palabras exactas o sabe cómo actuar para poder convencerte, cariño. Y mira que tú, Géminis, tienes un don, que muchas veces yo digo, Géminis, por Dios, no botes veneno. Tú tienes un don que puedes reconocer si una persona te está mintiendo, pero este personaje conoce tus puntos débiles, cariño. Sabe cómo convencerte, sabe cómo llegar a ti, sabe qué decirte. Pero tienes que ir con cuidado. Inclusive de repente yo veo, Géminis, que vosotros van a estar en un compromiso otra vez. Hay una amistad. Vuelve a retomarse la relación, pero no es trigo limpio. Si tú me dices, Richard, bueno, Richard, las cartas no sentencian. Es cierto, las cartas no sentencian. Tú puedes estar con esta persona, pero ya te están advirtiendo que esta persona, cariño, no está siendo sincero al 100%. No, ¿vale? Pero siento que muchos de vosotros van a caer posiblemente en su tela de araña, corazón, ¿vale? Siento que muchos de vosotros van a caer en esa trampa. Viene con mentiras. Tú solamente toma lo que es tuyo, mi querido Géminis. Vamos a continuar. Vamos a canalizar, Géminis, qué está pasando con vosotros. Que Dios Universo me ayude con las semillas tibetanas, cariño. Estas semillas sagradas. Hubo una persona en el signo de Escorpio que me dijo, Richard, ¿por qué me incomoda mucho cada vez que tú haces el sonido de las campanitas? Inclusive paso de ver el video completo porque no me gusta. Este sonido, corazón, que yo hago
es una manera de poder atraer a tus ángeles, cariño, porque imiten lo que es una frecuencia. Entonces, si tú de repente no te gusta este tipo de sonidos, me dan a entender, cariño, o tu ambiente está muy cargado de mala energía, de mala vibra, o tú tienes un trabajo también. Me dan a entender esto, ¿vale? Si fuera tu caso, fue en el signo de Escorpio que me lo dijeron. ¿Por qué, cariño? Porque es como que tú de repente, yo qué sé, como tú de repente quisieras echar agua bendita a una energía negativa, se va a quemar, cariño. Entonces, siento que si a ti te está pasando que me dice Richard, cada vez que yo escucho las campanitas me pongo nervioso, nerviosa, quiere decir que hay un trabajo en tu vida, ¿vale? Pero si tú sientes paz, si te sientes relajado, relajada, nos dicen que todo está bien. Tú solamente toma lo que mejor suene para ti. Muy bien. Vamos a ver, Géminis, corazón. No sé por qué siento, Géminis, que en estos momentos muchos de vosotros necesitan la energía de mamá, porque ha sido la primera palabra que yo he sentido con estas campanitas sagradas, cariño. Es como que en estos momentos quizás tu mundo está de cabeza y tú necesitas quizás el consuelo o el consejo de una persona sincera, cariño. También puede ser padre, ¿vale? Porque siento, Géminis, como que te veo como si fueras un pequeño pájaro que tienes una ala herida, cariño. ¿Te gustaría de repente que tu mundo sea diferente, tomar sentido lo que es a tu vida? Pero sin embargo, muchas veces, cariño, siento que te falta la fuerza, Géminis. Siento esto. Es como si hubiera una inseguridad para vuestras vidas. Yo lo que siento, Géminis, que posiblemente tú tienes muchas responsabilidades, posiblemente tu vida no ha sido fácil y siento que en estos momentos te noto como muy vulnerable, cariño. Como diciendo, Richard, ¿qué más me va a pasar, Richard? ¿Por qué el mundo me paga de esta manera? ¿Por qué si trato de ser buena persona? ¿Por qué todo me llega de golpe? Tanto lo que es con la familia, con el amor, con la salud. ¿Por qué me toca esto vivir a mí? Mi querido Géminis, corazón. ¿Sabes qué está pasando, Géminis? Uno, tenemos a Mercurio retrógrado que va a estar hasta la quincena de este mes. Esto afecta a todos los signos. Otro, mi querido Géminis. Yo, desde el principio de la lectura, yo siento que muchos de vosotros le da miedo la soledad, cariño. Yo siento que muchos de vosotros sienten que a lo mejor de repente el tiempo se te acaba. No tengas miedo a esto, Géminis. Corazón, se puede vivir bien solo y sola. No tengas miedo que se te va el tiempo. Aunque tú tengas 50, 60, 70, 80, mientras que tú tengas vida, cariño, tienes algo que vivir. Entonces, no digas que ya tengo 70 años, 60 años, Richard, ¿quién se va a fijar en mí? Como dicen esa frase, para un roto hay un descosido, Géminis. Tú lo que tienes que empezar es a recuperar tu poder, porque aquí no es cuestión de que tiene culpa Dios, de que tiene culpa tus guías, es tu decisión, cariño, tu decisión. Recuerda que la felicidad es una decisión. Y yo siento que muchos de vosotros ya hay una vocecita interna que te está haciendo ver las cosas, pero posiblemente por costumbre o por amor a esta persona, tú no quieres ver las cosas, cariño. Es importante que tú empieces a apostar en ti, a creer en ti, porque si tú no te amas, Géminis, nadie te va a amar, corazón. Si tú no te pones en un altar, nadie te va a poner en un altar. Tú imagínate, Géminis, que eres una joya preciosa, cariño. Tú imagínate que tú tienes un valor. Estoy seguro, Géminis, que si a lo mejor de repente una piedra
una piedra, un multimillonario lo pone un precio, porque todo tiene una corporación aquí. Vamos a suponer, yo te pongo como ejemplo, estas semillas sagradas a mí me costó, creo que 20 euros, ¿vale? Si no me equivoco, 20 euros me costó. Pero vale, yo siento que con estas semillas canalizo bien y para mí tiene lo que es un valor. Vamos a suponer que tú me dices, Richard, véndemelo, Richard. Y yo te digo, no, para mí es importante, pero yo sé que puedo conseguir otra, ¿vale? Pero para mí es importante. Y tú me insistes. Y yo digo, vale, te lo voy a vender pero a 500 euros. Y tú me dices, ¿pero qué dices? Tú estás loco. Tú estás chalado. Si eso te ha valido 20 euros, ¿por qué me lo vendes a 500 euros? ¿Por qué? Porque yo siento que tengo una conexión con estas semillas tibetanas, porque para mí es importante para mi canal, cariño. Entonces, yo lo estoy dando un valor. Y si yo voy a soltar esto, cariño, no va a ser simplemente por migajas. Yo lo estoy dando un valor, corazón. Entonces, tú también tienes que darte un valor, Géminis. Da igual si tú naciste en cuna de oro, da igual si a lo mejor de repente tú eres pobre, da igual de repente si tú no eres la mujer más bella o el hombre más bello, tú tienes que darte un valor. Cariño, las cosas inalcanzables, las cosas caras, llaman más la atención que las cosas que están accesibles en nuestras vidas. Entonces, da igual la situación que tú estés, tú tienes que darte un valor. Cuando tú te das un valor, mi querido Géminis, te vuelves inalcanzable, te vuelves una joya preciosa. Entonces, cuando tú dejas de darte tu valor, cuando tú vas perdonando constantemente a una persona que sabes que no va a cambiar, a una persona que te hace daño, no te estás dando tu valor. Cuando tú de repente, cariño, aguantas un trabajo que no te hace feliz, tú no te estás dando tu valor. Cuando tú constantemente repites que ya estás viejo, que estás vieja, no te estás dando tu valor, cariño. En cuestión de broma, como dicen esa frase, gallina vieja da buen caldo, cariño. Por algo será. El diablo sabe más por viejo que por diablo. Entonces, no te sientas mal. Tú tienes que darte tu valor. Yo siento, mi querido Géminis, que todo este tiempo tú has estado confiando mucho en los demás. Con eso no te digo que tú te cierres en tu caparazón como hacen los cangrejitos. Pero cariño, si a la mínima una persona da señales de que no es trigo limpio, ¿por qué continúas dando oportunidades? Cariño, ¿por qué mejor no das un paso adelante y continúa con tu vida? ¿Por qué te complicas la vida? Cariño, porque yo siento que tú te ahogas en un vaso de agua, porque, Géminis, yo siento que tú eres especial. ¿Por qué? ¿Cuántas veces te lo digo? Eres bella, eres bello, eres perfecto. ¿Por qué no aceptas que eres así? ¿Por qué vuelves a caer otra vez en esos problemas, en esa depresión, en esa inseguridad? ¿Por qué no te metes de una vez en la cabeza que tú eres perfecto, que tú eres perfecta, que tú eres bello? ¿De qué sirve, Géminis, que yo te lo repita constantemente si tú no te lo crees, cariño? Tú tienes que confiar en ti. Si tu problema está relacionado con la salud, confía en Dios, cariño. El cuerpo también puede sanar. Pero si tú de repente dices, esta es mi perdición, ya no voy a tener una oportunidad, mi mundo se cae, pues entonces, cariño, te vas a hundir. Pero tienes que buscar alternativas. Siempre lo digo. Yo con esto no digo que la ciencia no sea importante. La ciencia es importante, cariño, ¿vale? Porque gracias a la ciencia, a los antibióticos, a los médicos, tenemos quizás una calidad de vida mejor y la vida se está alargando más, cariño, ¿vale? Entonces, pero esto no quita, Géminis, que la naturaleza también nos sane. ¿Acaso nuestros antepasados conocían de los antibióticos? Se sanaban de una forma natural. Si tú tienes un problema de salud y a lo mejor de repente la ciencia no te ayuda lo suficiente, tienes que buscar
métodos alternativos. Dios, cariño, ¿tú crees que ha hecho las cosas porque simplemente lo ha salido? Dios es perfecto. Nos ha entregado todo lo necesario para poder salir adelante, incluido tu inteligencia, tu intuición, la naturaleza. Entonces, mi querido Géminis, ¿a qué estás esperando para dar ese gran salto? Tienes que recuperarte, cariño, ¿vale? Veo que eres una persona que actualmente, y digo veo que eres, porque tú no eres así, actualmente, corazón, tienes muchos nervios, muchas inseguridades, muchas dudas, no estás creyendo en ti. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Yo lo justifico que es Mercurio retrógrado. Pero Mercurio retrógrado no dura toda la vida, ¿vale? Entonces, tú tienes que recuperar tu poder. Vamos a ver para solteros y solteras que me dicen que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Solteros y solteras, vamos a ver qué me dicen. Tenemos lo que es la carta del 2 de oros. Veo que estás constantemente quedando con una persona o tienes contacto, comunicación. Y veo que hay buena química con este chico, con esta chica, porque están haciendo lo que es una danza, cariño. Hay buena química. Me dicen, esta persona tranquilamente tú lo sientes como alma gemela. Si tú me dices, Richard, no tengo a nadie, no tengo ni perro que me ladre, vas a conocer a una persona en un evento. Puede ser una reunión, una fiesta, un compromiso de la familia o de terceras personas. Y veo que con esta persona, cariño, no es necesario que bailes. A lo mejor de repente la conversación que van a tener es como si tú me dices, Richard, parece que lo conociera de toda la vida. La carta también del 6 de pentáculos. Esta persona, cariño, te va a ayudar, te va a aconsejar, te vas a sentir protegido y protegida por él o por ella. Es una persona muy especial porque le gusta compartir, cariño. Le gusta ayudar a los demás. Vamos a continuar. Y tenemos aquí lo que es la carta del carro. Inclusive esta persona posiblemente te va a hablar de un proyecto, de un viaje, te va a llevar a conocer a los suyos, a su familia. Porque estas dos cartas, si tú te das cuenta, este personaje, fíjate muy bien, está compartiendo con este personaje que tiene menos. Y aquí sale lo que es el carro, que representa la familia, el avance. Entonces, veo que este personaje, corazón, la química va a ser tan grande entre vosotros dos, que este personaje te va a llevar a conocer a los suyos. Es una persona que tiene una buena aura, una buena energía. Y siento, corazón, que este personaje te va a defender a capa y espada. Inclusive, te va a ayudar a que tú olvides a una persona que tienes en tu corazón si de repente para muchos de vosotros existiera. Yo siento, corazón, que con este personaje, con el tiempo, las cosas se van a hacer sólidas. Todavía no veo una relación. ¿Por qué? Porque siento que muchos de ustedes posiblemente tienen que dejar algo que te está marcando tu vida, mi querido Géminis. Entonces, corazón, paciencia. Pero este es el tipo de persona que tú vas a conocer, cariño. Vamos a ver qué me dicen economía, ¿vale? Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Solteros y solteras, vas a conocer una persona que te va a rescatar, vas a conocer una persona que te va a escuchar, que te va a ayudar, cariño, ¿vale? Yo siento que es alma gemela, es alma gemela. La carta del as de espadas. ¿Hay una propuesta de un trabajo, de un proyecto, o simplemente tú vas a estar emprendiendo algo nuevo? ¿O tienes ya algo en tu cabecita? La carta también del 7 de espadas, pero noto como que tienes muchas dudas, muchos miedos e inseguridades. Esto es normal, ¿vale? Siempre cuando nosotros empezamos algo nuevo, nos entra el temor. La carta también de rey de espada, pero me dicen, no tienes por qué temer, tienes que arriesgarte, cariño. Da ese gran salto, mi querido Géminis. No tienes por qué temer. La carta de rey de espada también me está diciendo, cariño, de tu carácter. Y la carta del as de copas. Yo lo que siento, Géminis, si tú de repente quieres hacer un proyecto en tu vida y en estos momentos tienes tantas inseguridades o miedo de fracasar, no tengas miedo, cariño, porque siento que se te va a estar abriendo muchas puertas, muchas energías, muchas alternativas, pero tienes que dar ese gran salto. Si tú no das ese salto, cariño, vas a continuar como estás, ¿vale? Si tienes una idea,
adelante. Si de repente tú estás postulando por un trabajo, me dicen, cariño, vas a tener una competencia, ¿voy a tomar agua? Una competencia muy fuerte, pero al final todo va a salir lo que es a tu favor. Entonces, cariño, no tengas miedo, ¿vale? Para aquellos que a lo mejor de repente también implica que postules para algo. Me dicen, todo va a ir a tu favor, mi querido Géminis. Vamos a ver, corazón. ¿Qué me dicen las características? Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios del universo me ayude, mi querido Géminis. Me dice, para muchos de vosotros, mi querido Géminis, siento que te vas a estar encontrando con viejas amistades. Puede ser familia también. Veo que este encuentro, cariño, te va a traer mucha dicha, mucha armonía, te vas a sentir muy bien. Posiblemente también puede ser que sea familia, ¿vale? Me dicen cabello castaño o cabello negro y también cabello rubio, largo. Me dicen también que es un regalo de Dios por destino, cariño. Puede ser que a lo mejor de repente tú tienes hijos, esta persona también tiene hijos, pero también veo lo que es una reconciliación y es por los hijos y por la familia, mi querido Géminis, ¿vale? Vamos a continuar. Elemento agua, Cáncer, Escorpio, Piscis, me dicen. Tenemos lo que es la carta del mago. Por otra parte también, muchos de vosotros posiblemente van a estar lidiando con un Aries. Puede ser que este encuentro que tú vas a tener, puede ser en la escuela, universidad, puede ser en el trabajo, en el proyecto, cariño. Por otra parte también, mi querido Géminis, siento que muchos de vosotros van a tener el apoyo, me dice, de repente de tu jefe o de tu jefa, ¿vale? Es una persona que siento que es como muy familiar, como que entre vosotros la comunicación de jefe y empleado o empleada es muy buena, ¿vale? Hay una persona, mi querido Géminis, que siempre te piensa. Este personaje puede ser de piel blanca o piel trigueña, tatuajes, me dice. Puede ser un Aries, te lo vuelvo a recargar, es una persona que siempre está observando lo que tú haces, pero yo particularmente veo que sus intenciones son buenas, no son malas, ¿vale? Hay una persona que te necesita en su vida y que te añora. ¿Ves? Mira, las intenciones son buenas, corazón, porque veo que hay una persona que está viendo lo que tú estás pasando, tu sufrimiento. Pero siento, Géminis, que esto va a ser como un encuentro, como un rescate. Entonces, si tú me dices, Richard, porque ya te veo, ¿vale? Yo veo que últimamente tú quieres justificar los errores de los demás. Si tú me dices, Richard, ¿será esa persona que me está ignorando? ¿Será esa persona que me está haciendo daño? No. No son ellos. Yo siento que, porque aquí yo veo un encuentro en la cual hay armonía, hay paz, cariño. No una persona que te está agobiando, no. Entonces, posiblemente es una persona que conoces, pero no la persona que te está agobiando en estos momentos, mi querido Géminis. Entonces, corazón, siento que alguien viene a darte la mano, siento que alguien viene a firmar un contrato contigo, una persona viene a ayudarte. ¿Cómo lo puedes diferenciar esta persona? Hay un contraste de piel. O tú de repente eres muy blanca, muy blanco, trigueño, trigueña, y la otra persona es lo adverso, ¿vale? Entonces, hay una diferencia de raza, de piel, pero cariño, se ven guapísimos los dos, guapísimo. Voy a sacar una carta más. La carta del 3 de espadas. Siento, corazón, que este personaje te va a entender lo que es tu dolor, cariño. Siento, corazón, que este personaje posiblemente puede ser que ya le va a afectar tanto lo que tú lo vas a contar, o de repente va a sentir tu energía que viene a decirte, aquí estoy. Puede ser que muchos de vosotros también, mi querido Géminis, la carta del 3 de espadas, una persona que en su momento te engañó, pero el pasado, no ahora, ¿vale? El pasado. Una persona que te traicionó, esta persona posiblemente por querer justificarse, viene a ayudarte, cariño, ¿vale? Entonces, puede ser que esta persona se da cuenta que tiene que hacer algo por ti, quizás para poder quemar karma, ¿no? Entonces, tú solamente ve tomando lo que es tuyo, mi querido Géminis. Corazón. Géminis, como consejo te doy, cariño, tienes que recuperar tu fe. No trates de tapar el sol con un dedo, cariño. Porque siento que muchos de vosotros, por más que a lo mejor de repente te dan señales, no quieres creer lo que está pasando, ¿vale? Pero todo es libre albedrío. Siento, cariño, que mamá o papá, si no lo tienes en esta vida,
no le gusta que tú estés así. Y si tú lo tienes en esta vida, cariño, están sufriendo por ti en estos momentos. Entonces, yo te recomiendo que tomes decisiones, recupera tu poder, recupera tu fuerza. No todo está perdido lo que es en tu vida, Géminis. Tú eres un ser de luz, eres una persona especial. Entonces, valórate como tal, Géminis. Recupera tu poder, ¿vale? Yo creo en ti. ¿Por qué tú no crees en ti, Géminis? Te quiero, cariño. Un besote. Suscríbete, comenta, comparte, da un like. Y hasta la vista, Géminis. Gracias por tu apoyo.